Nos queda el tema del impuesto diferido, que el impuesto diferido pues no es más que el reconocimiento de todas estas diferencias que nos surgen dentro de lo contable y dentro de lo fiscal. Pues por lo tanto vamos a hacer una breve explicación de cómo se registra el impuesto diferido. El impuesto diferido surge por dos cosas: una, las diferencias temporarias, y otra, los créditos fiscales, sobre los cuales Olga nos va a hacer un breve comentario. De las diferencias temporarias, lo primero que tenemos que hacer es identificar estas diferencias temporarias, para lo cual tenemos que tener ya nuestras cifras contables y nuestras cifras fiscales, en donde estén los activos y pasivos que vamos a declarar fiscalmente. Entonces, el segundo paso que recomendamos es calcular estas bases fiscales de acuerdo con el estatuto tributario. Una vez se establezcan estas bases fiscales, tengamos las bases contables, lo que hacemos pues es una resta entre el uno y el otro, donde identificamos aquellas diferencias que se presentan. Esas diferencias las debemos identificar entre cuáles son temporarias y cuáles son permanentes. Temporarias son aquellas en las cuales la base contable y la base fiscal se va a igualar en un futuro, y aquellas permanentes es donde la base contable jamás va a ser igual a la base fiscal. Una vez tengamos eso, lo multiplicamos por una tasa, que aquí es otro de los inconvenientes en el cálculo de esa tasa, porque pues tenemos que tener en cuenta la tasa a las cuales se van a revertir esas diferencias temporarias. Para lo cual debemos es analizar de dónde surge la diferencia temporaria y cómo esa base contable se va a igualar a la base fiscal. Se puede igualar vía depreciación, por ejemplo en el caso de los activos fijos. Se puede igualar si estoy tomando un deterioro que tengo en exceso contablemente, fiscalmente no me lo puedo llevar porque la provisión individual y general no me lo permite, pues es una base que se puede igualar o en el próximo o en el siguiente periodo, dependiendo de la base de provisión. Entonces esas son las cosas que tengo que tener en cuenta para definir la tasa. Es importante pues tener en cuenta también la ley de financiamiento para ver cuáles son las tasas que quedan aprobadas para los próximos años. Una vez tengamos identificadas cuáles son esas diferencias temporarias, cuál es la tarifa que debemos utilizar, pues hacemos el reconocimiento como activo o pasivo, teniendo en cuenta un cuadrito muy práctico que nos ofrece la NIF para pymes, que estará dentro del material que les suministraremos, como para no explicarlo detalladamente. Bueno, acá en temas del impuesto diferido, una de las principales partidas a mirar es el tema de las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva, pues esos son, la pérdida y el exceso son créditos que yo voy a poder recuperar en el futuro y que me van a afectar directamente el valor del impuesto determinado. Entonces, acá el comentario es que tenemos dos mundos dependiendo en qué año se haya generado la pérdida, si fue antes del 2016 o después del 2017, o sea en 2017 y siguientes. Pues aquellas pérdidas originadas entre el 2007 y el 2016 yo las voy a poder compensar sin límite de tiempo, y se pueden compensar hasta la concurrencia de la renta presuntiva. Hasta el año 2016, esas pérdidas fiscales que yo iba incurriendo se podían reajustar de acuerdo con el porcentaje en que variaba la inflación. Sin embargo, esta posibilidad me la quita la ley 1819, y por tanto la última actualización de las pérdidas la tuve que haber hecho a 31 de diciembre de 2016. Vaya a notar que estas pérdidas fiscales no son compensables cuando se hayan originado por ingresos no constitutivos de renta. Por ejemplo, yo tuve muchos dividendos en un periodo que fueron ingresos no constitutivos de renta, pero a su vez tuve pérdidas por otro tipo de actividades. Entonces, cuando esa pérdida se genera por ese tipo de ingresos, no son compensables, entonces de ahí que no tenga ese crédito tributario para aprovecharlo en el futuro. ¿Qué otra cosa es importante acá? Con la ley 1819, recordemos que antes teníamos renta y CRE. Entonces, lo que yo tuve que haber hecho en 2017 fue unificar esas pérdidas, y yo solo las podía recuperar en relación con la tarifa del año 2017. Y ahí tuve que aplicar una fórmula bastante compleja, donde prácticamente lo que me decía es cuál fue su pérdida en renta, cuál fue su pérdida en CRE, cuál fue la tarifa por la que tributó y en qué participación tiene sobre la tarifa actual. Entonces, ese cálculo que hice en ese momento
es el valor de la pérdida que actualmente voy a poder compensar en el futuro. Ese cálculo tendría que hacer tanto para excesos de renta presuntiva como para pérdidas fiscales. Y pues haciendo un comentario adicional, recordemos que cuando yo determino una pérdida fiscal, esto me amplía el término de firmeza, donde puede ser de 6 años según una interpretación y de 12 años según otra. Entonces, de ahí la importancia de que todos estos procesos de cierre, que la pérdida fiscal determinada sea la adecuada en el año grabado.